Lo que queremos enseñar hoy es que no basta con que seas un joven redimido. También nosotros queremos que sea de un joven redimido, pero además de redimido, que sea de un joven reformado. Y es que la reforma que cada uno de ustedes necesita, jóvenes, es un cambio en su teología, es un cambio en su conocimiento de Dios. Porque cuando nuestra teología cambia, nuestra fe va a cambiar. Y cuando nuestra fe cambia, también lo hace nuestra conducta. Entonces, cuando hablamos de reformarnos por medio de cambiar nuestra teología y vida, nos referimos a que Jesucristo esté siempre en el centro de nuestra vida y de nuestra adoración. Porque si no hacemos esto, como aprendíamos en la serie Siervos también cuando hablamos de Romanos 12:1, si no hacemos esto, si no cambiamos nuestra teología, vamos a terminar pensando como el mundo piensa. Y vamos a terminar tomando decisiones conforme a la cultura, conforme a los principios morales del mundo. Por ejemplo, examina por un momento, ¿cuáles son tus costumbres diarias? ¿Cómo usas el tiempo? Esta semana, ¿cómo usaste el tiempo? Las 168 horas de la semana, ¿cómo lo usaste de esta semana? ¿Cuánto tiempo dedicaste al ocio? ¿Cuánto tiempo dedicaste al estudio? ¿Cuánto tiempo dedicaste al descanso? ¿Cuánto tiempo dedicaste al trabajo para aquellos que trabajan? Hubo otra pregunta que también tienen que analizar es ¿cuáles son las metas de tu vida? ¿Cómo resuelves tus conflictos? ¿Cómo usas y administras tu dinero? ¿Cómo te relacionas con los demás? ¿Cómo son tus relaciones con tu familia, con tus hermanos? ¿Cómo son tus relaciones con tus amigos? ¿Cómo son tus relaciones con las personas del sexo opuesto? ¿Cómo son tus relaciones con los demás? ¿Cómo vives tu sexualidad? ¿La vives de una manera santa? ¿O para ti no existe tal cosa como sexualidad santa si tú puedes decidir lo que sea con tu cuerpo? Entonces, todas estas áreas de tu vida van a estar marcadas por las costumbres de la cultura que nos rodea o por lo que la Biblia dice. Y es por eso que depende de cómo sea tu teología, así tú vas a vivir. Dice un proverbio que como un hombre piensa dentro de sí, así es él. Como tú pienses de ti mismo, así te va a comportar. Pero tu pensamiento de ti mismo tiene que estar marcado primero con lo que tú conozcas de Dios. El conocimiento de Dios tiene que llevarte a que tengas un conocimiento verdadero de ti mismo. Por eso que depende cómo sea tu teología, así va a ser tu sexualidad. Así van a ser tus relaciones, tu uso del tiempo, tu administración del dinero, tu profesión, etc. Es por eso que en esta noche, como les dije antes, haremos un taller. Y dentro del taller, además de tener un tiempo de preguntas y respuestas al final, ustedes van a realizar este examen para que puedan convencerse de lo siguiente: que tu más grande necesidad como joven es reformarte. Es volver a colocar al Dios revelado en Jesús en el centro de tu vida y adoración a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que para reformarte no necesitas eslogans cristianos. No necesitas andar con camisas que digan que eres reformado. No necesitas clichés cristianos para reformarte. No necesitas religiosidad para reformarte. Para reformarte necesitas transformar tu vida de adoración y piedad. Y por eso necesitas ser un joven redimido y reformado que ha cambiado su teología. Pero ¿cuáles son estas características de un joven redimido y reformado? Son las mismas características que aprendíamos el domingo pasado para las familias reformadas. Y en primer lugar, siguiendo el ejemplo de un árbol como lo hacíamos del domingo, un joven reformado, redimido y reformado es un joven cristiano. ¿Qué quiere decir? Un joven que tiene su raíz, como los árboles tienen su raíz, y ahí están completamente arraigados. Tiene su raíz en el Evangelio de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que tú no eres cristiano porque tienes más. Miren, yo apuesto que aquí hay personas de ustedes que tienen más tiempo que yo de estar en la iglesia. Yo vine a la iglesia en el 2002, a esta iglesia Gracia sobre Gracia, antes tenía otro nombre. Pero hay quienes ya estaban chiquitillos aquí en la iglesia. Hay quienes que no conocen otra iglesia porque prácticamente aquí nacieron.
Pero eso no hace que seas un joven cristiano. Ni porque a los 12 o 15 años de repente levantaste la mano y hiciste una oración para aceptar a Jesús en tu corazón. Eso fue una profesión de fe, pero no garantiza que seas cristiano. O porque te congregues solo domingos, o porque incluso te discipules o sirvas. Eso no garantiza que seas un joven cristiano. Lo que define que seas un joven cristiano es tu entendimiento y tu conciencia del Evangelio. Pero la pregunta es si vives cada día consciente del Evangelio. O quizá una pregunta más importante antes que esa es, ¿sabes qué es el Evangelio? No es obligación. Si nadie se atreve o nadie quiere, no se preocupen. Pero alguien que quiera, que se atreva a pararse y en voz alta decir su definición de cómo usted describió ahí qué es el Evangelio. ¿Alguien? Sí, por favor, párate y en voz alta, lo más fuerte que puedas, dilo. Muy bien. Ahí tú tomaste algunos de ejemplos del Evangelio y el Evangelio, me gusta cómo comenzaste, es el conocimiento de Dios. Porque el Evangelio precisamente comienza con Dios. Comienza reconociendo que Dios es el creador todopoderoso y eterno, sabio y soberano de todo lo que existe. Y que por lo tanto como creador Él tiene todo el derecho de llamarte a ti y llamarme a mí a que le rindamos cuentas a Él. Porque hemos sido creados para adorarle a Él. Pero además de ser creador, Él es santo y justo. Por lo tanto, tiene todo el derecho para que comparezcamos ante Él, para rendir cuentas de si no hemos comportado conforme a su santidad y justicia o no. Y por lo tanto, si no lo hace, tiene todo el derecho de juzgarnos con su ira. Pero además de eso, el Evangelio, si bien es cierto, comienza con el conocimiento de Dios, pero una vez estamos conscientes de ese Dios santo, nosotros nos vemos a nosotros mismos y nos damos cuenta que somos pecadores, que somos rebeldes, que merecemos juicio y castigo porque no podemos permanecer ante el Dios santo por nuestros propios esfuerzos, obras y naturaleza, porque hemos pecado en contra de Él. Pero eso nos lleva, como acaba de leer ella, a ver la misericordia de Dios. Así como vemos a Dios, nos vemos nosotros mismos, vemos a Cristo, quien es Dios hombre que encarnó, es Dios que encarnó, que se hizo hombre y murió para salvar nuestros pecados, resucitó para darnos una nueva vida. Y que no depende entonces de nuestras propias obras y de esfuerzo, sino de lo que Él ya hizo en la cruz y en su resurrección. Y por lo tanto, eso requiere una respuesta de nosotros. Porque no nos podemos quedar hasta ahí, sino que tenemos que responder a eso, a esa gracia y misericordia como ella leyó. Y nuestra respuesta para poder adquirir esa salvación es arrepentirnos de nuestros pecados, confesándolos delante de Él y pidiendo perdón a Dios, pero creyendo también que Cristo, quien es Dios, es quien murió y resucitó y que Él es Señor. Y de esa manera poder vivir esa nueva vida que Él nos ha dado por su muerte y resurrección. Entonces, eso es el Evangelio. Pero debemos entonces estar conscientes también que el Evangelio no es únicamente el evento con el que inicia la vida cristiana. Si bien es cierto, nuestra vida cristiana solo puede comenzar por el Evangelio, porque nadie puede ser salvo sin el Evangelio. Pero el Evangelio no solo inicia nuestra vida cristiana, sino que también mantiene, sostiene, sustenta y nutre cada día nuestra vida cristiana. Y una forma ilustrada de explicar esto es a través del gráfico de la cruz que Robert Thune y Will Walker presentan en el libro La vida centrada en el Evangelio. Algunos ya están familiarizados con este gráfico. Y es que de repente tú has vivido todo tu tiempo sin Cristo, siendo rebelde a Él, no estando consciente que tienes que adorar a tu Creador y obedecer su santa ley. Al contrario, eres rebelde en contra de Él. Pero llega un momento en específico en donde, por obra del Espíritu Santo,
tus ojos y oídos espirituales son abiertos a la verdad del Evangelio. Y en ese momento tú comienzas a tener una conciencia acerca de quién es Dios, que Él es santo, pero también de quién eres tú, que eres pecador, y te das cuenta que no hay nada que tú puedas hacer para ganar tu salvación más que rendirte a Cristo y creer en Él, arrepintiéndote de tus pecados. Y en ese momento, preciso momento, tú te conviertes. Es el momento de tu conversión, de tu nuevo nacimiento. Pero no termina ahí el Evangelio, sino que el Evangelio sigue. A medida que vamos en el Evangelio, nuestra conciencia de la santidad de Dios va creciendo. Pero también somos más conscientes de nuestro pecado. Por eso hay jóvenes que a mí me han preguntado, es que pastor, desde que me convertí siento que peco más. Y quizás no es que pecas más, sino que estás más consciente de lo pecador que eres. Antes ni cuenta te dabas que pecabas, aunque pasabas pecando todo el tiempo. Pero hoy te das cuenta de tu pecado. Entonces, lo que sucede es que si el Evangelio solo fuera el inicio de tu vida cristiana, ¿qué harías con esa gran conciencia? Porque va creciendo tu conciencia de la santidad y tu conciencia de tu naturaleza pecaminosa, entonces la brecha es más grande. Pero como el Evangelio que sostiene tu vida cristiana, lo que hace es que tú ves a Cristo cada vez más grande en tu vida. Tú ves la obra de Cristo cada vez más grande y entonces actúas en consecuencia adorándolo, agradeciéndole, obedeciéndole, sirviéndole, porque Él es grande. Entonces, si tú, joven, no vives consciente, arraigado de esta verdad, se puede corromper tu devoción a Dios. Y de esto se va a hablar un poco más a profundidad el día domingo, así que no se lo pierdan. Y dice 2 Corintios 11, 3 al 4, lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Dice: pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, la mente de ustedes también se corrompa y se desvíen de la pureza y la devoción que tienen por Cristo. Ustedes toleran sin quejarse a los que le dan un mensaje sobre Jesús distinto al que les hemos anunciado. Están dispuestos a aceptar un espíritu diferente al espíritu que ya recibieron y también están dispuestos a recibir una buena noticia de salvación distinta a los que nosotros enseñamos. Entonces, el día domingo en los discipulados de esta semana aprendíamos de que aquí encontramos dos enseñanzas. La primera es que cuando nos desviamos, aunque sea un poquito del Evangelio, se va a corromper tu devoción a Cristo. Te vas a desviar de la vida que agrada a Dios. Si te desvías del Evangelio, te va a comenzar a desviar de una manera que te puedes perder. Lo que sucede es que cuando hay distintas cosas que están corrompiendo su devoción a Cristo, y cuando esas cosas son cada vez más insistentes en su vida, ustedes van a comenzar a vivir según falsos evangelios. Porque esas cosas lo van a hacer seguir falsos evangelios. Les quiero poner un ejemplo de un falso evangelio, de algunos falsos evangelios. Tenemos este mismo gráfico, pero lo que pasa es que si nosotros no vivimos conscientes del evangelio verdadero cada día de nuestra vida, entonces, como esa santidad de Dios va creciendo, o sea, la conciencia de la santidad de Dios, mejor dicho, nuestra conciencia de la santidad de Dios va creciendo, pero también nuestra conciencia de mi naturaleza pecaminosa. Pero si nosotros dejamos nada más el evangelio como el acto con el que comienza nuestra vida cristiana, vamos a querer llenar ese espacio que se da hacia arriba y que se da hacia abajo. Y lo vamos a hacer con falsos evangelios, porque vamos a querer entonces mantener nuestra salvación, mantener nuestra aprobación por Dios o mantener nuestro favor de Dios hacia nosotros, cumpliendo, haciendo cosas, pensando que entre más perfectos seamos, mejor nos va a ir en nuestra vida. Eso es legalismo, eso es religiosidad, pensando que por llenar una checklist de actividades cristianas que tengo que cumplir a la perfección, que con eso ya puedo mantener mi salvación o puedo tener mi conciencia tranquila. Eso es por un lado, pero por otro lado, también si yo veo que soy cada vez más pecador, puedo tomar dos acciones: o aparentar que no soy tan malo realmente, sino que disimular lo malo que soy, o ponerme excusas que no soy tan malo y me voy a comenzar a comparar con los demás. Fulano es peor, sultano es peor, etc. Y eso me va a hacer aparentar una vida cristiana que no tengo. Pero además de aparentar, los puede llevar a
vivir una libertad cristiana falsa. ¿Qué quiere decir? A pensar que como ya son salvos y como han recibido la gracia de Dios, no importa cómo vivan y pueden pecar todo lo que quieran, porque ya creyeron en Cristo. Y eso también es un falso evangelio que los lleva al libertinaje. Entonces, así podemos mencionar más. El de la retribución, que si me van a pasar cosas malas si me porto mal, y me van a pasar cosas buenas si me porto bien. O el pensar que el evangelio consiste en hacer cada vez más obras buenas, caritativas, ayudar a los necesitados, etc. Y eso no es el evangelio. Eso nada más son frutos del evangelio. Bien, entonces, a eso se refiere que un joven reformado es cristiano. Pero en segundo lugar, una segunda característica de un joven reformado es que es un joven apostólico. Pastor Javier enseñaba el domingo de que así como el evangelio viene siendo la raíz de un joven reformado, las doctrinas apostólicas vienen a ser el tronco del árbol. Por eso que él decía que por apostólica nos referimos a aquellas doctrinas que los apóstoles enseñaron y que son universales para la iglesia cristiana. Por eso dice Efesios 2, 19 al 20. Ya no son extranjeros ni extraños, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. ¿Qué quiere decir esto? De que en el tiempo en que fue escrito esto, las construcciones se hacían muy diferentes a como se hacen hoy en día. Para nosotros quizás los fundamentos es lo primero que hay en una casa, pero en ese caso antes, lo primero que se ponía antes de los fundamentos era una piedra angular. ¿Qué quiere decir? Que tenían que escoger una piedra que tuviera las características de tener un ángulo con el que se ponía el ángulo. Como por ejemplo, yo en lo que es la tarima voy a poner el fundamento, pero para comenzar a ponerlo necesito una piedra que haga un ángulo acá. Y a partir de esa piedra angular voy a ir poniendo lo demás del fundamento, lo que va a ser el fundamento. Y así lo voy a ir construyendo. Entonces Cristo es la piedra angular y sobre esa piedra angular comienza a edificarse el fundamento donde se va a levantar todo lo demás. Y ese fundamento son esas doctrinas apostólicas. Por eso dice el fundamento de los apóstoles y profetas, pero siempre está en el evangelio, enraizado en el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué son tan importantes estas doctrinas apostólicas? No les voy a decir que me las digan ni cuántas escribieron, pero es importante que ustedes conozcan las doctrinas apostólicas, porque sin eso si ustedes no las tienen, no las conocen, van a ir desarmados a la batalla. Una batalla diaria en la que nos encontramos. Es una batalla hermenéutica. Es una batalla de verdad contra mentira para interpretar la realidad. Cada día libramos una batalla hermenéutica, una batalla para interpretar la realidad en este mundo. Por ejemplo, les voy a decir algunos ejemplos de batallas hermenéuticas. Por ejemplo, la batalla hermenéutica que se da respecto a su sexualidad. ¿Qué es verdad y qué es mentira respecto a nuestra sexualidad? ¿Qué lo va a definir? ¿Cómo vamos a interpretar la realidad del sexo? Según lo que la cultura nos enseña, según lo que el mundo dice, o según lo que la palabra dice. Pero si lo hacemos según lo que la palabra dice, vamos a necesitar esas doctrinas esenciales de la fe cristiana para enfrentar esa batalla hermenéutica. O el uso del tiempo. ¿Cómo voy a usar el tiempo? Según los principios esenciales de la fe cristiana o según lo que la cultura me dice, según la verdad o según la mentira. ¿Cuál va a ser mi pensamiento en cuanto a la economía, en cuanto a mis finanzas o en cuanto a la política? Va a ser normado según la cultura, según las mentiras culturales que me rodean, y así voy a interpretar la realidad de la economía, de la política, de lo que es justo, de lo que es injusto. ¿O va a ser según las doctrinas esenciales de la fe cristiana? O por ejemplo, los temas controversiales como el aborto o el racismo. ¿Qué voy a opinar yo de movimientos como el que comenzó hace varios años pero que se puso muy fuerte de moda el año pasado y que sigue estando como un trending topic en la cultura, que en todas las embajadas de Estados Unidos se puso una bandera que decía Black Lives Matter? ¿Cómo voy a interpretar yo eso?
Es una batalla hermenéutica. ¿Cómo voy a interpretar yo el fenómeno del racismo? ¿Según la mentira cultural o según la verdad bíblica? Es una batalla hermenéutica que cada día, tanto en temas cotidianos como en temas controversiales como el aborto, como la ideología de género, etcétera, tú tienes que librar. Por eso que así como un tronco sostiene y lleva todos los nutrientes de la raíz a todo el árbol, las doctrinas apostólicas ofrecen ese marco de fe para no caer en el error. Por eso es que históricamente, cuando comenzaban a haber herejías, la iglesia se reunía, las primeras iglesias se reunían en los primeros 2 siglos, 3 siglos, se reunían para formular credos, los cuales son importantes porque resumen esta fe apostólica y nos permiten ofrecer defensa a nuestra fe. Los credos son confesiones de nuestra fe que están subordinadas a la palabra de Dios. Por lo tanto, los credos nos permiten expresar de forma abreviada los puntos claves de lo que creemos. Por eso es que los credos funcionan como estandartes y como escudos. Como estandarte, los credos anuncian, afirman frente al mundo aquello que creemos y también guían a la iglesia hacia la doctrina cristiana bíblica. Pónganse a pensar en un ejército de esos tiempos medievales, un gran ejército formado por cientos de miles. Están en formación, marchando todos juntos y al frente alguien lleva un estandarte que los distingue. Somos el ejército de tal reino, nos distinguimos por esto. Los credos hacen que tú te distingas, pero también los credos hacen que el último de la fila se guíe por el estandarte. Por aquí tengo que caminar porque por aquí va mi estandarte. Pero además de ser estandarte, los credos son como escudos, que también los guerreros ocupan. Y como escudos, los credos niegan las doctrinas que no son bíblicas y que amenazan con atacar e infiltrarse en la fe cristiana. Protegen a la iglesia y hacen que persevere frente a esas enseñanzas antibíblicas. Al respecto de esto, Abraham Kuyper escribió: Dios permitió que los herejes acosaran a su iglesia exactamente para despertar la mente por el conflicto y llevarla a buscar la palabra de Dios. Esto quiere decir de que en momentos en que la iglesia estaba siendo atacada, la iglesia se unió para formular los credos. Y hay 4 de esos estandartes y de escudos, 4 credos que han sido preservados por los cristianos y han resonado a lo largo de los siglos, como esas confesiones de fe que afirman las doctrinas fundamentales de la iglesia. El credo de los apóstoles, el credo niceno, el credo de Calcedonia y el credo de Atanasio, que en su momento nosotros vamos a estarlos viendo. Pero, por ejemplo, un credo es lo que determina yo cómo voy a vivir, no solo lo que creo, sino cómo vivo. ¿Cuántos de ustedes, en el discipulado alguien puso este ejemplo y me gustó? ¿Cuántos de ustedes vieron The Mandalorian? ¿Se acuerdan? Entonces en The Mandalorian, ustedes veían que el mandaloriano vivía bajo un credo, que tenía que seguir ciertos principios y muchas veces lo cuestionaban y decían: este es el camino. Este es el camino que tengo que seguir. Casi que le estaba diciendo: esta es mi fe, así tengo que vivir, por eso hago esto, por eso soy como soy. Entonces estos 4 estandartes definen cómo somos como cristianos, según lo que la Biblia dice. Escriban junto a los de su mesa el credo de los apóstoles. ¿Cómo comienza? Aunque sea la primera frase, díganme. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Y luego creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, su único Hijo, Señor nuestro, quien fue concebido por Él, que nació de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó de los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la derecha de Dios, de donde vendrá a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Muy bien. Pero una tercera característica del joven redimido y reformado es que es un joven evangélico.
Se le llamó evangélicos después de la Reforma a todos aquellos que creían a 5 solas y predicaban el Evangelio de Jesucristo por medio de la fe y por gracia de Dios. ¿Quién se recuerda de las 5 solas? En octubre estuvimos hablando de eso. Primero, dígame una. Sola Escritura. ¿Otra? Sola gracia. Sola fe. Solo Cristo. ¿Y la última? Solo a Dios sea la gloria, solo y de gloria. Muy bien. Pero ¿por qué son tan importantes estas 5 solas? Porque hoy en día a muchos jóvenes cristianos la Biblia no les es suficiente. No la ven como su máxima autoridad y es por eso que necesitan regresar a la sola Escritura. Pero también hay jóvenes que levantan ídolos en su vida, pensando que esos ídolos satisfarán sus necesidades, poniendo su fe en esos ídolos, teniendo esperanza en ellos. Por eso necesitan recuperar solo Cristo. Otros jóvenes ponen su fe en ellos mismos, en sus propias capacidades, en aquello que es tangible y seguro para ellos. Entonces necesitan recuperar sola fe. Algunos jóvenes piensan que su vida cristiana depende de su rendimiento, de cumplir, de llenar esa checklist como que hablábamos antes. Y así van a mantener su favor o el favor de Dios. Necesitan recuperar entonces la sola gracia. Muchos viven en arrogancia. Muchos jóvenes viven buscando su propio beneficio, jactándose de lo que tienen, de lo que pueden, de lo que saben. Por eso necesitan recuperar solo a Dios sea la gloria. Entonces, estas 5 solas son como esas ramas que dan forma al árbol, que están entonces ya dando esa forma para ver cómo vamos siendo como jóvenes reformados. Pero la cuarta característica de un joven redimido y reformado es que es un joven confesional. Y esto es representado por las hojas. Por eso que un joven reformado es un joven que tiene raíces cristianas, cimentadas en el Evangelio, un tronco apostólico, ramas evangélicas por las 5 solas y sus hojas o follaje confesional. Y durante 2 siglos, después de la Reforma, la iglesia reformada produjo muchas confesiones y catecismos. Y lo hacía para no desviarse de la doctrina en aspectos y temas de adoración, de testimonio, de enseñanza, de disciplina, de defensa de la fe. Por eso que las confesiones son importantes porque son como unas defensas para que no caigamos en el error. Es por ejemplo, si ustedes van a una carretera que está cerca de barrancos o están pasando un puente, ustedes ven que hay barandas, hay bardas a las orillas para que ustedes no se salgan del camino, para evitar una catástrofe. O por ejemplo, para que veamos con otro ejemplo gráfico cómo funcionan las confesiones. ¿Cuántos han ido a jugar al boliche? ¿Cuántos en las primeras ocasiones que iban a jugar boliche que no sabían nada de eso? Cuando tiraban siempre se les salía la bola por un lado. ¿A cuántos les pasó eso? Entonces, ¿qué solían hacer? ¿Cuántos ocuparon las barditas que le subían cuando tiraban? Esas barditas son como las confesiones. La bola va a ir por todos lados, casi rebotando en las bardas, pero no se va a salir. Va a llegar hasta el final y aunque sea un pin va a botar, aunque sea uno. Pero llegó hasta el final. Esas confesiones nos permiten perseverar en nuestra fe sin salirnos de los límites de nuestra fe. Vivir nuestra vida cristiana sin caer en el error para que podamos llegar al final. Entonces, son importantes esas confesiones. Como Pastor Javier enseñaba, las confesiones jamás van a estar por encima de la Biblia, pero son importantes, son como espejos teológicos, decía él, que nos permiten ver si nuestra fe o doctrina ha sido manchada. ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿Quién sabe responder a esa pregunta? ¿Sí? ¿Allá? ¿Quién? Sí, el fin principal del hombre es glorificar a Dios. ¿Y qué más? Y gozar de Él para siempre. Esa es la pregunta 1 de la confesión o el catecismo corto Westminster, que también es la pregunta 1 del catecismo bautista de 1689. Pero ¿qué regla ha dado Dios para hacernos saber cómo poder glorificarle y disfrutar de Él? Dice
Otra de esas preguntas, la palabra de Dios que se encuentra en las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, es la única regla para hacernos saber cómo podemos glorificar a Dios y disfrutar de Él. Otra pregunta importante en ese catecismo de Westminster es: ¿qué es Dios? Y le responde diciendo: Dios es espíritu, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, verdad y bondad. ¿Cuántas personas constituyen la deidad? Son tres las personas que constituyen la deidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esos tres son un solo Dios de la misma esencia, iguales en poder y gloria. Pero la última que ven ustedes ahí, la E, ¿cuál es tu único, la penúltima, ¿cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? Y este es el catecismo de Heidelberg. Dice que yo con cuerpo y alma, tanto en vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo eternamente con su preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer antes de necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su voluntad. Y la última que aparece ahí, que también es del catecismo de Heidelberg, dice: ¿cuántas cosas debes saber para que gozando de esta consolación pueda vivir y morir dichosamente? 3, dice el catecismo de Heidelberg. La primera: ¿cuán grandes son mis pecados y mis miserias? La segunda: ¿de qué manera poder ser librado de ellos? Y la tercera: la gratitud que debo a Dios por su redención. Todo eso está en distintas confesiones. En la Confesión Bautista de 1689, en su catecismo correspondiente, en el Catecismo Mayor y Menor de Westminster, en el Catecismo de Heidelberg, está la Confesión de Bélgica, están los cánones de Dort, que son importantes para nuestra fe. Irlos leyendo y poco a poco memorizándolos, porque nos ayudan a recordar, a memorizar inmediatamente. Y entonces la última característica de un joven redimido y reformado, la quinta, es que es un joven piadoso. Y esto se representa por medio de los frutos. Pastor Javier dijo el domingo lo siguiente: cuando practicamos todo lo anterior, el fruto natural será la piedad. La piedad en la Biblia se define como aquella actitud correcta y obediente que surge en los creyentes en la medida que su conocimiento y asombro de Dios aumenta. Por eso a nivel de la Reforma, la palabra piedad era sinónimo de tres palabras: vida cristiana, adoración de la iglesia y religión. Porque la vida cristiana es mostrar adoración a Dios y hacer el bien a los demás, porque Cristo lo ha hecho con nosotros. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que el objetivo principal de la teología reformada es que ustedes vivan piadosamente y que así adoren a Dios cada día. Y te enseñaba el pastor el domingo que la piedad es un fruto de la vida en constante reforma por la Escritura. No es una habilidad humana. Considerando todo esto, si ustedes consideran que viven todas estas 5 cosas, ¿se consideran jóvenes reformados, sí o no? ¿Son jóvenes, son arraigados en el Evangelio? ¿Son apostólicos, es decir, fundamentados en unos credos y enseñanzas principales de la doctrina cristiana? ¿Son evangélicos que creen en esas 5 solas? ¿Son confesionales? ¿Y son piadosos? La mayoría se consideran jóvenes reformados. Y está bien, está bien. Pero una de las cosas, primero, si tú no te consideras un joven reformado, esta serie que vamos a hacer, que estamos llevando los domingos y los viernes, que van a ser tipo talleres de distintas maneras, es para ustedes, para que puedan ser jóvenes redimidos y reformados. Pero si tú ya te consideras jóvenes reformados como 25 que dicen que sí, también esta serie es para ti. Porque la iglesia reformada siempre está reformándose conforme a la palabra de Dios. Así que, joven, tu más grande necesidad es reformarte, es decir, volver a colocar a Dios revelado en Jesús en el centro de tu vida y adoración a Dios. Vamos a orar.